La clase anterior habíamos estado viendo básicamente el equipo de A y B, ¿sí? Todo el equipo de superficie vimos prácticamente. Bien, todo el equipo de superficie del bombeo mecánico y nos centramos más que nada en el equipo A y B para poder explicar un poco el funcionamiento del mismo, ¿sí? Y habíamos hecho algunas consideraciones respecto al freno y respecto a las velocidades de trabajo y habíamos pasado a lo que sería la bomba de profundidad, ¿sí? Habíamos explicado un poquito cómo funcionaba la bomba de profundidad, es decir, que tenía una carrera ascendente y una carrera descendente, o sea, una carrera que va hacia arriba, que sería esta, y una carrera que va hacia abajo. ¿Sí? Y estas carreras obviamente se repiten una después de la otra, constantemente. Entonces, en la carrera ascendente habíamos dicho que la válvula viajera, que es la que está con el pistón, se cierra porque el peso del fluido que desplaza el pistón me la cierra a la válvula, mientras que el mismo efecto de succión genera que la válvula de pie se abra y de esa manera ingresa nuevo fluido a lo que sería la bomba. Cuando el pistón llega hasta la parte superior, que sería el punto muerto superior, se llama punto muerto porque en ese punto la velocidad disminuye a cero y cuando comienza a aumentar de vuelta la velocidad, cambia su sentido, es decir, comienza la carrera descendente. Por eso se llama punto muerto. Entonces, el pistón ahora va a bajar, todo, el pistón va a hacer presión hacia abajo, lo que permite que la válvula de pie se cierre, pero obviamente la válvula viajera va a tender a abrirse, que sería esta, porque el fluido ingresa. ¿Bien? El fluido que ingresó en la carrera ascendente ahora ingresa al pistón. ¿Sí? Bien. Y obviamente cuando el pistón llega al punto muerto inferior, que es lo mismo que el superior, pero en la parte de abajo, es decir, la velocidad se hace cero y comienza a ascender, comienza su carrera ascendente nuevamente. Y es así como funciona un equipo digamos, un equipo de bombeo mecánico. Todos los equipos de bombeo mecánico tienen esta bomba en el interior, ya sea un equipo con A y B en la superficie, un equipo con un sistema Rotaflex o cualquier tipo de equipo de superficie, en el interior del pozo tiene una bomba de profundidad o una bomba como la que les estoy explicando ahora. ¿Sí? Bien, eso es lo que hemos visto la clase anterior, hasta ahí llegamos, en realidad vimos un poco el nombre, pero mucha importancia no tiene. Y habíamos dicho que íbamos a seguir, ahora sí recuerdo, que íbamos a seguir el día de hoy con el resto de la unidad número 9. Perfecto. ¿Qué pasa en la unidad número 9? En la segunda parte, digamos. Ya habíamos visto, como dije, el equipo de superficie, vimos un poco el funcionamiento de la bomba de profundidad y ahora vamos a ver algunas cualidades adicionales de la bomba de profundidad, como por ejemplo los tipos de la bomba. Bien, en este caso hay dos tipos de bomba, las bombas de tubing y las bombas tipo insertable. ¿Sí? Primero vamos a ver un poquito la bomba de tubing. ¿Qué significa una bomba de tubing? Para que se den una idea, básicamente yo tengo mi tubing, o sea, la sarta de tubing, ¿sí? Y la bomba de tubing es una bomba que el barril de la misma, es decir, el cuerpo de la bomba, se conecta a un tubing, al último tubing. Entonces funciona como si fuese un tubing más, es decir, la bomba comparte la sarta de tubing. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, eso depende, ¿sí? Obviamente este tipo de bombas tiene una serie de ventajas y también una desventaja muy grande. La primera ventaja es que me permite producir más que el resto de las bombas, o sea, las bombas insertables que ya vamos a ver a continuación. ¿Por qué me permite producir más? Muy simple. Me permite producir más porque el diámetro de la bomba, que sería este, ¿sí? Si yo veo la bomba desde arriba, perdón, si la veo desde arriba, el diámetro sería esto, ¿sí? El diámetro de la bomba es el mismo diámetro que posee el tubing, por lo tanto es un diámetro relativamente grande, lo que me permite a mí tener una mejor producción, básicamente porque tengo un tamaño de bomba mucho más grande, ¿sí? Bien,
¿Cuál es la principal desventaja? Bueno, la principal desventaja se debe prácticamente a la intervención, o sea, la principal desventaja se ve reflejada cuando es necesario intervenir el pozo por cualquier cosa. Bien, es decir, ¿qué significa esto? Supongamos que yo tengo que, el pozo me ha dejado de producir y puede que tenga algún problema en las válvulas o que el barril esté pinchado. ¿Cómo puedo llegar a saber yo si el barril está pinchado? Tengo que sacar la bomba del fondo del pozo. Y para sacar la bomba del fondo del pozo, tengo que sacar toda la sarta de tubing que tengo antes, ¿sí? Entonces, para poder realizar mantenimiento al barril de la bomba, es un poco complejo el sistema para, digamos, llevar a cabo la maniobra. ¿Por qué? Porque tengo que llamar al equipo de pooling. El equipo de pooling me tiene que, en primer lugar, sacar la sarta de varillas con el pistón, ¿sí? Una vez que saca el pistón, por lo general se desacopla la válvula fija, porque la válvula fija no va fija realmente. Se puede acoplar, fíjense, acá está. Y esto que ven en el fondo de lo que sería la válvula es un acople mecánico, ¿sí? Se tiene un pequeño orificio y ese acople calza en el orificio, ¿bien? Entonces tengo que sacar la válvula la válvula fija, y una vez que saco la válvula fija, tengo que sacar toda la sarta de tubing para poder tener en superficie el barril de la bomba. Entonces, ventaja, produce muchísimo, me ayuda porque me da un mayor volumen de producción, porque es más grande. Desventaja, a la hora de intervenir la bomba para poder examinar el barril, o sea, es necesario sacar toda la sarta de tubing junto con el barril. Si tengo algún problema en las válvulas, realmente no hay grandes complicaciones porque los puedo sacar directamente a las válvulas con la sarta de varillas. Saco primero la válvula viajera con el pistón y después tengo que volver a introducir o las varillas o bien un sistema de cable que me permite pescar la válvula fija y se tira con gran fuerza y se desacopla y se saca hasta la superficie. ¿Bien? Pero el barril queda en el fondo, ¿sí? Eso es uno de los grandes problemas de la bomba de tubing. ¿Se entendió esto, verdad? Lo de la bomba de tubing. Sí, profesor, perfecto. Bien, buenísimo. Ahora vamos a ver la bomba insertable. ¿Cuál es la principal diferencia de la bomba insertable? Muy simple. Vamos a hacer el tubing, ¿sí? Esta sería la sarta de tubing. Bien. Y ahora vamos a dibujarle las bombas insertables. ¿Se acuerdan que la bomba de tubing se comporta como un tubing? Bueno, la válvula insertable no. Se llama insertable porque se puede insertar en el interior de uno de los tubings, ¿sí? Que por lo general es el último. Gracias a un asiento que se coloca acá, se llama nipple asiento, o se puede colocar en la parte superior, ya lo vamos a ver bien, ¿sí? Pero básicamente es una herramienta que me permite encastrar la bomba de tubing en ese punto, ¿sí? ¿Cómo se desciende la bomba de tubing? ¿Cómo se instala la bomba? Se instala con las varillas, es decir, primero se instala toda la sarta de tubing, ¿sí? Y obviamente en el tubing en el cual yo voy a colocar la bomba, se instala el nipple asiento. ¿Bien? Una vez instalada la sarta de tubing, se baja la bomba con la sarta de varillas, ¿bien? Y se encastra en el lugar correcto. Y ya está instalada la bomba. ¿Qué pasa si tengo algún problema en el barril de la bomba? Con la sarta de varillas, yo tiro desde la superficie y la saco entera la bomba, ¿bien? Ahora no la saco por partes, es decir, no saco primero una de las válvulas junto con el pistón, después la otra válvula, no. Acá yo tiro con la sarta de varillas, con la suficiente tensión, y se desacopla todo el conjunto y saco la bomba entera hasta la superficie, ¿bien? ¿Qué desventaja presenta esta bomba? Que es un poco más chica que la anterior, entonces me produce menos. ¿Cuál es la gran ventaja? A la hora de realizar algún mantenimiento es mucho más fácil realizarlo en esta que en la anterior, ¿sí? Bien, dentro de los anclajes hay dos tipos de anclajes. El anclaje inferior, que obviamente es este, ¿sí? Y un anclaje superior, que es este.
el anclaje inferior realmente no presenta muchas desventajas, ¿sí? El anclaje inferior puede ser a copas o mecánico, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero la principal desventaja del anclaje inferior es cuando tengo muchas arenas en el pozo. ¿Por qué? Volvemos a dibujar. Tengo mi tubing, tengo mi anclaje, ¿sí? Y tengo la bomba insertada acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando hay mucha arena, se presenta un gran problema que es el siguiente. La arena se suele depositar justo acá, encima de lo que sería el acople, encima del acople o del anclaje inferior. ¿Esto qué permite? Que cuando yo quiera sacar la bomba, no me deje sacarla, ¿sí? Es decir, la bomba ha quedado anclada definitivamente, si ha quedado fija allí y no la puedo mover para nada. ¿Bien? Eso es uno de los problemas del anclaje inferior, ¿sí? ¿Qué pasa con el anclaje superior? Básicamente no presenta ningún tipo de problemas, ¿bien? ¿Por qué? Porque a diferencia de este que les acabo de dibujar, el anclaje inferior, voy a dibujar de nuevo, lo voy a dibujar acá arriba, tengo el tubing, supongamos que es derecho, tengo el tubing, el anclaje, ¿sí? En este punto, y, perdón, la bomba estaría anclada de acá para abajo, ¿bien? Así que si yo llego a tener depósito de arenas en la parte superior, no tendría muchos problemas, ¿bien? ¿Por qué? Porque el anclaje juega su papel en esta zona, a donde termina justo la bomba. La descarga de fluido se encuentra por lo general arriba, ¿bien? Así que si tengo depósito de arenas, realmente no hay mucho problema. ¿Cuál es el principal problema? Que en realidad no es un problema, sino que es una limitación del anclaje superior que solo me permite utilizar niple asientos de copa, que ya los vamos a ver ahora, ¿bien? ¿Es el mejor de los dos? Entre copa y mecánico, y no, el mejor es el mecánico, ¿bien? Ese es uno de los, no problemas, no es un problema, es una limitación a la hora del trabajo, ¿sí? Pero bueno, como para comentar. ¿Quedó más o menos claro? Profe, tengo una duda ¿Cómo no? simple. Sí. En el anclaje superior, ¿dónde Sí. se ubicaría en el dibujo que hizo? ¿Dónde se ubicaría la arena? Como para tener una idea. Se ubicaría por acá, mire. Espere que cambie de color. Se ubicaría en esta zona, ¿sí? Justo en la misma zona que se ubica la anterior, ¿se entiende? Pero la arena en este caso se suele meter acá y me traba la herramienta, y en este caso no, porque justamente el anclaje a copa funciona de una manera media distinta y no me permite que se acople. No me permite, digamos, que quede fijo, ¿bien? Así que no presenta muchos problemas con las arenas. Buenísimo, profe, claro, ahí es mejor esa parte. Claro, sí. Miren, en estas bombas nos damos cuenta que una es anclaje superior y otra inferior porque acá está el niple, eso sería un anclaje superior, y en la otra, esto se encuentra acá abajo. ¿Bien? Esta es inferior, esta, y esta es superior. ¿Bien? Pero fíjense que es igual, nada más que lo único que le cambia es la zona donde está anclada. Nada más. Y ahora les voy a explicar más o menos el tipo de asiento, ¿sí? Niple asiento. ¿Alguna duda? Antes de que sigamos. Bien, seguimos. Perfecto. Disculpen que no puedo agrandar, pero si agrando no me deja marcar el PowerPoint. Así que, bueno, les voy a explicar más o menos cómo es el tema el niple asiento, ¿sí? Eh, Primero que nada, hay dos tipos de niple asiento. El niple asiento común, ¿sí? Que también es llamado de copas, y el niple asiento tipo mecánico. ¿Bien? Primero les voy a explicar el niple asiento de copas, que sería este, el común. El niple asiento de copas recibe ese nombre porque justamente tiene una serie de copas que se llaman, que son estos, ¿sí? Las copas funcionan similar a unos O-ring, ¿bien? Es decir, son anillos de goma, ¿bien?
de lo que sería caucho vulcanizado, es decir, es un tipo de goma bastante resistente y que cuando ingresa a presión en un lugar un poco más chico, esta goma se deforma y me deja encastrado el sistema. Fíjense cómo pasa acá. Bien, ahora marco y lo agrando. Fíjense. Bien, es decir, yo tengo, disculpen que no puedo marcar, pero tengo la manito acá. Yo tengo la parte superior, que sería la bomba, que encastra en el asiento que se llama. El asiento es un pedazo de hierro, es un pedazo de acero en realidad, con un diámetro un poco más chico. Entonces cuando ingresa, la goma ingresa a alta presión y de esa manera me sella herméticamente el sistema y además no permite, digamos, que se desacople la bomba. Bien. Es un sistema medio rudimentario, un poco precario el sistema tecnológicamente hablando, pero funciona. ¿Bien? Funciona bastante bien. El problema es que no funciona tan bien como el mecánico, es decir, si yo desde la superficie, algo que se llama el golpe de la bomba, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que bueno, básicamente consiste en que cuando la bomba está en su carrera ascendente, suele golpear en la parte superior, el pistón golpea en la parte superior, y a veces eso me puede desacoplar este sistema. ¿Bien? Tiene que ser un golpe bastante brusco, pero me lo puede desacoplar. ¿Sí? Este anclaje puede ser inferior y también puede ser superior, no hay problema. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito del sistema mecánico. El sistema mecánico ya no tiene gomas, no tiene ningún tipo de O-ring o sello hermético, lo único que tiene es un pedazo de acero, es decir, la parte final de la bomba termina con esta forma, ¿bien? Básicamente es un pequeño caño que tiene unas ranuras en esta zona, es decir, zona donde falta material. Entonces, cuando ingresa en este sistema, fijémonos, esta forma ingresa acá, pero fíjense que el diámetro se achica, eso hace que el caño se cierre, es decir, estas dos paredes se juntan, esta se junta con esta, ¿bien? Lo cual hace que se achique el diámetro y cuando pasa esta zona que está acá, ¿bien? Queda encastrado, hace como una especie de cuña. Si nos fijamos acá, acá se puede notar, la voy a remarcar y aumento. En esta zona se ve cómo está acuñado el sistema, ¿sí? Fíjense que ese pequeño cambio de diámetro justo calza en ese punto y queda encastrado. ¿Bien? Este sistema no me brinda un sello hermético, pero realmente no necesito un sello hermético. Lo único que a mí me interesa es que la bomba quede acoplada. En este caso, queda bien acoplada. ¿Sí? Es un anclaje bastante bueno. Inclusive para poder retirarlo, ¿sí? Para poder retirar la bomba se tiene que hacer una tensión, una fuerza, una, se tiene que tener una potencia en la superficie bastante grande para poder desacoplarla. Frente al nipple y asiento tipo de copas que realmente con un pequeño golpe brusco ya se desacopla, este no, este necesita bastante tensión. ¿Bien? ¿Cuál es la desventaja de este sistema mecánico? Que no puede usarse en la parte superior. A ver, ¿por qué? Vamos a ver si lo puedo dibujar. Si lo puedo dibujar relativamente bien. Yo tengo lo que sería el nipple asiento en la parte superior, ¿sí? Y para que ancle la parte superior, primero tiene que pasar toda la bomba, es decir, la bomba tiene que sí o sí tener un diámetro que pueda pasar por el nipple. ¿Bien? Perfecto, supongamos que pasa por el nipple. Ahora, como la bomba ya pasó por el nipple, ¿cómo hago para que quede anclada en la superficie? ¿Sí? ¿Por qué? Pues fíjense acá se puede ver bien. Fíjense que la bomba es un poco más grande que el tamaño del diámetro del nipple. ¿Sí? Esto es importante para que quede anclado. Fíjense, yo tengo un tamaño más grande en la bomba, después el nipple tiene un tamaño más chico y al final vuelve a agrandar su tamaño para que justo quede calzado en ese punto, digamos. Ese espacio de diámetro más chico es el calce. Si ahora la bomba tiene el tamaño del nipple, la bomba es pareja, si la bomba tiene el mismo tamaño que el asiento. Entonces no puede encastrar en la superficie. Esto debería estar dado vuelta, digamos. ¿Sí? No puede.
El único que sí puede tener un anclaje superior es el niple asiento de copas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el diámetro de la bomba realmente no interesa. Yo le puedo poner una goma un poco más grande y ya está. Queda anclado igual. ¿Bien? ¿Esto se entendió más o menos? No sé si tienen alguna duda, algo que quieran consultar. Nada, entonces, me están escuchando, ¿verdad? Ya veo que no me están escuchando. Sí, profe, lo escucho yo. Bien, 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 buenísimo. Bien, entonces quedó claro. Seguimos entonces. Una vez visto más o menos cómo están hechas las bombas, cómo se anclan, ¿sí? Las bombas a la sarta de Turing y demás, vamos a ver algunas consideraciones generales. ¿Eh? Son muchas, no se hagan problema. Eh, Esto es importante, a ver, ¿por qué digo consideraciones generales? Porque básicamente esto que vamos a ver ahora es lo que me diferencia una bomba de la otra, ¿sí? Con pequeñas variaciones en estos elementos, ya una bomba es completamente distinta a la otra, ¿sí? Por ejemplo, el diámetro del pistón. ¿Qué diámetro del pistón tengo que utilizar para mi bomba? ¿Sí? Recuerden que la bomba está compuesta por un barril y un pistón, ¿bien? Y cada uno de ellos posee una válvula, ¿sí? La válvula viajera en el pistón, la válvula fija o de pie en el barril de la bomba. Perfecto. Entonces, el diámetro del pistón, ¿de qué depende? El diámetro del pistón depende básicamente del tamaño que tiene el tubing. Mientras más grande es mi tubing, más grande va a ser mi bomba. Y al ser una bomba más grande, necesito un pistón con un diámetro mayor, para que de esa manera el pistón pueda barrerme todo el fluido, ¿sí? Supongamos que la bomba tiene este diámetro, ¿sí? Mi pistón es de este tamaño. Todo este espacio que tengo acá es una pérdida de fluido. Cuando el pistón suba, el fluido se va a caer por estos costados. Entonces no voy a producir lo que en verdad tengo que producir. Para evitar esto, ¿sí? Siempre es importante que el pistón tenga un tamaño lo suficientemente grande como para que prácticamente ocupe todo el diámetro de la bomba, ¿sí? A ver, esto no quiere decir que el pistón va rozando con el barril de la bomba, no tiene que rozar, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver acá, en la luz entre el barril y el pistón, ¿bien? No tiene que ir rozando, tiene que haber siempre un espacio, porque si va rozando genera fricción, esa fricción me genera pérdidas de energía y el pistón se termina rompiendo, el barril también, entonces no es lo ideal, digamos. Otro elemento importante es la longitud del pistón. Esto básicamente no depende mucho de la configuración de la bomba, sino más bien depende de la profundidad de la bomba. Por cada 1000 pies de profundidad de la bomba, el pistón mide un pie. Eso es como una regla general que se suele seguir, ¿sí? Es decir, si mi pozo o mi bomba está a 3000 pies, mi pistón tiene que medir 3 pies, ¿sí? Así de simple. Después tenemos la longitud del barril, ¿sí? Eh, la longitud del barril tampoco depende mucho de la profundidad, ni del diámetro, ni de nada, sino que depende básicamente de lo que yo quiera producir. Mientras más quiera producir, más grande va a ser mi barril. Bien. Por lo general en la industria vienen 3 o 4 largos que son los que más se utilizan. Dentro de esos tenemos 16, 20 y 24 pies, ¿sí? Eh, Fíjense que estamos hablando de pies, vamos a hablar de pulgadas, esas son las unidades de medidas que se manejan, ¿sí? Para que tengan una idea, un pie son aproximadamente 30 centímetros, ¿sí? Así que bueno, 16 pies serían 16 por 30 centímetros y ahí les daría más o menos la cantidad de metros que tendría una longitud de barril. Bien, perfecto. Luz entre el barril y el pistón. ¿Qué es la luz entre el barril y el pistón? Es básicamente el espacio que existe entre
el barril y el pistón. Es decir, luz se conoce como básicamente la diferencia entre los diámetros. Tengo el diámetro de la bomba y tengo el diámetro del barril. Bueno, la diferencia entre esos dos diámetros, que serían estos espacios que tenemos acá, ¿sí? Eso es la luz del barril. La luz del barril tiene que ser lo suficientemente grande como para que no me genere una fricción y para que el barril no se quede, para que el pistón no se quede atorado en el barril, pero lo suficientemente chica como para evitar el escurrimiento. ¿Qué es el escurrimiento? Es lo que les dije hace rato, es cuando yo tengo mi barril y tengo mi pistón. Cuando yo estoy produciendo el petróleo, ¿sí? Va a tender a meterse nuevamente por estos orificios que tengo en el costado, volviendo hacia el barril, por la misma acción de la gravedad. Bien, perfecto. Ese escurrimiento tiene que ser el menor posible, ¿sí? Tiene que ser moderado en realidad. ¿Por qué? Porque el escurrimiento también me ayuda a lubricar el contacto entre el pistón y el barril, entonces de esa manera no se genera la fricción. El tema es que si yo tengo un escurrimiento muy grande, pierdo producción. Así que la luz tiene que ser o sea, la luz tiene que, como repito, la luz tiene que ser lo suficientemente grande como para evitar eh, el contacto directo entre el pistón y el barril, pero lo suficientemente chica como para evitar mucha pérdida de producción, ¿sí? La luz entre el barril y el pistón oscila entre 0,004 pulgadas y 0,006 pulgadas. Imagínense lo chiquito que es. ¿Bien? Si lo llevamos a centímetros, esperen que saque un minutito en la cuenta. Vamos a ver cuánto es en centímetros. Son aproximadamente 0,01 centímetros, es decir, 0,1 milímetro y 0,6 milímetros. Y 0,4 milímetros más o menos. ¿Bien? Es muy chica la diferencia. Fíjense el escurrimiento, la luz, es esta distancia entre barril y pistón. Es muy chica. ¿Bien? Pero ya con esa distancia evito el contacto y a su vez tengo un buen escurrimiento para que me lubrique la zona y me ayude a producir mejor. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Antes de seguir con los otros, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Yo por el momento, profe, todo claro. Bien. Voy a ver si han escrito en el chat primero. No, perfecto. Bien. Seguimos entonces. Después tenemos el espesor de pared del barril. A ver, estamos hablando de que obviamente el barril, ¿sí?, va a tener un espesor de pared. Si yo lo corto al medio, va a tener un espesor de pared. ¿Sí? ¿De qué depende el tamaño de este espesor de pared? Básicamente de la profundidad. Mientras mayor profundidad, el barril necesita soportar mayores presiones. Y en función de esto, obviamente necesita también, digamos, tener una mayor pared para soportar las presiones. Entonces, repito, ¿de qué depende el espesor de pared? Básicamente de la presión a la que está expuesto. Esta presión depende de la profundidad, también depende de si tenemos gas presente o no. Bien, el espesor de pared del barril me va a limitar también el tamaño del pistón. ¿Por qué? Porque mientras más espeso sea el barril, menor espacio tengo adentro. Entonces, al tener menor espacio adentro, tengo que elegir diámetros más chicos de pistón. ¿Sí? Fijémonos, un barril de pared gruesa me admite hasta 1,3/4 de pulgada de pistón, mientras que acá sería pared fina, me he confundido, mientras que una pared fina soporta pistones de hasta 2, ¿bien?, pulgadas. Entonces, bueno, esa es la diferencia. Y bueno, ya por último, los materiales utilizados. Los materiales suelen ser bastantes, ¿sí? Hay una amplia gama de barriles y pistones con bastantes materiales, pero el barril se suele hacer de acero con cromo interior, es decir, es acero cromado,
¿Por qué? Porque el cromado genera una superficie lisa y evita rozamientos, evita pérdidas de energía y demás. Mientras que el pistón es metalizado, es decir, es de metal, y está recubierto con un polvo de níquel que también ayuda a la dureza y, digamos, evita todo tipo de fricción. Y ya por último, las válvulas. La válvula está dividida en dos partes, ¿sí? La válvula está dividida en lo que sería la bola, que es la válvula en sí, es una pequeña bolita, y el asiento, que si lo veo de costado son como dos cuadraditos, pero si lo veo de arriba es un anillo metálico, ¿bien? Y en este punto encastraría la bola. La bola y el asiento por lo general suelen ser del mismo material, que en la gran mayoría de los casos suele ser acero con carburo de tungsteno o directamente carburo de tungsteno, porque el carburo de tungsteno es uno de los elementos más fuertes dentro de la amplia gama de elementos que nosotros tenemos en la Tierra. Entonces se utilizan esos elementos duros para evitar que las bolas las bolas de las válvulas se terminen rompiendo, que los asientos se desgasten, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Bien, hasta acá cómo vamos. ¿Vamos bien? Sí, ¿Alguna profe. duda? Bien, seguimos entonces. Ahora vamos a ver algunos problemas comunes que se presentan en muchas de los sistemas de bombeo mecánico, ¿sí? Recuerden que yo les había comentado que si bien el sistema de bombeo mecánico es uno de los más utilizados, en realidad es el más utilizado a nivel mundial, con un 80% de pozos que poseen bombeo mecánico, que sea el más usado no quiere decir que sea el mejorcito de todos, ¿bien? Lo bueno es que tiene una amplia gama de presiones, caudales y demás de viscosidades y condiciones de trabajo, pero presenta muchos problemas, básicamente debido a la cantidad de partes móviles que presenta. Es decir, recordemos, tenemos un barril, un pistón que está unido a la sarta de varillas, este pistón sube y baja constantemente, y además cada uno de estos elementos, tanto el barril como el pistón, tiene una serie de válvulas, o sea, tiene una válvula cada uno, y estas válvulas se están abriendo y cerrando en cada una de las carreras. O sea, carrera ascendente, se abre una, se cierra la otra. Carrera descendente, se abre la que estaba cerrada, se cierra la que estaba abierta. Y así sucesivamente, ¿se entiende? Entonces, todas estas partes móviles a veces no son tan convenientes. Es decir, a mí no me gustaría tener muchas partes móviles en un sistema, porque mientras más partes móviles, más posibilidades de ruptura o de problemas tengo. ¿Cuáles son los problemas más comunes dentro de los sistemas de bombeo mecánico? Bien. Primero que nada, la presencia de arenas. ¿Qué problema trae aparejada la presencia de arenas? Simple, principalmente desgaste, ¿sí? La arena es un elemento es un elemento erosionante, ¿sí? Y es un elemento que produce mucho desgaste. Es más, no sé si han visto los pulidos con arena, ¿bien? El pulido con arena consiste en colocar un elemento, cualquiera, madera, lo que fuere, y a través de un chorro de arena a alta presión, el sistema, o sea, el elemento que yo quiero pulir se termina puliendo, ¿sí? Se le termina eh, saliendo las capas de pintura y demás y queda todo bien pulido, etc. Esto obviamente me da indicios de el elevado nivel de desgaste que puede llegar a producir la arena. ¿Qué me desgasta en un sistema de bombeo mecánico? Y me desgasta las válvulas y me desgasta el barril y el pistón, obviamente. ¿Por qué las válvulas? Y porque estarían rozando constantemente con la arena, ¿sí? ¿Y qué pasa con el barril y el pistón? Lo mismo. La arena puede quedarse en la luz entre el barril y el pistón y eso me produce desgaste en los dos elementos, ¿sí? Y eso no es nada. Si la arena se acumula, puede llegar a producir, eh, digamos, cualquier tipo de taponamiento en la bomba, eso me detiene la producción, entonces el problema es aún mayor. ¿Qué puedo hacer
frente a arenas muy simples, se puede colocar un filtro. El filtro Parisi es el filtro utilizado, este es el nombre, ¿sí? El filtro Parisi. Es el filtro utilizado para las arenas. ¿Bien? El filtro Parisi está compuesto de básicamente dos capas de filtros. Una primera capa, que es esta gris oscura que ustedes ven acá, ¿sí? Que posee unos pequeños orificios y que me produce un filtrado de granos de arena bastante grandes, ¿sí? Aún así, los granos finos de arena pasan sin problema. Es por eso que el filtro Parisi además tiene otro filtro en la parte interna, que es este gris claro, que ya me permite un mejor filtrado de, digamos, lo que sería las arenas, es decir, pasa el líquido mientras que los granos finos de arena no pueden pasar. ¿Bien? Perfecto. Este filtro es bueno todo el tiempo. Bueno, este filtro presenta algunos problemas prácticamente, o principalmente, cuando tengo incrustaciones o parafinas. Es decir, ¿qué son las incrustaciones? Eh, las incrustaciones son depósitos de carbonatos que se llaman, es decir, ustedes vieron la pava o la tetera para calentar el agua, que en el fondo tiene ese sarro blanco, famoso, bueno. Ese sarro se llama carbonato de calcio y es una sal que precipita cuando aumenta la temperatura del fluido. Eso en el petróleo, al menos en el agua que viene con el petróleo, es muy común. Entonces esas incrustaciones me terminan taponando el filtro. Al igual que las parafinas. Las parafinas son una especie de cera que viene junto con el petróleo, ¿sí? Que es propio del petróleo. Entonces, eh, es muy común tener tapones de parafinas en estos filtros. Por ende, si yo tengo alta presencia de gas, pero sé que mi pozo no tiene incrustaciones ni parafinas, utilizo un filtro Parisi. ¿Qué pasa si yo ahora tengo mucha arena, pero también tengo incrustaciones y parafinas? Bueno, también utilizo un filtro Parisi, pero tengo que tener en cuenta que voy a tener que hacer algo con mis incrustaciones y con mis parafinas para evitar que se queden pegadas en lo que sería el filtro y de esa manera me lo taponen y no me dejen ingresar la producción. Bien. Incrustaciones. Genial. Acá es donde les voy a explicar un poquito más de las incrustaciones. Fíjense, esto es el interior de un tubing. Esto que ven acá, esta imagen, es el interior de un tubing que tiene una capa de depósito de carbonatos, es decir, tiene incrustaciones. Esto que ven acá es el sarro que viene con el agua, pero en cantidades descomunales, es decir, en cantidades altísimas. ¿Cómo hago, primero que nada, en qué situaciones se presenta este depósito de carbonato de calcio? Bien, principalmente se presenta cuando yo tengo altas temperaturas, es decir, mientras mayor es mi temperatura, más depósito voy a tener de calcio, pero no solamente eso, sino que cuando se producen, disculpen, cuando se producen disminuciones de presión muy grandes, también se produce un depósito de estos carbonatos y un depósito de estas incrustaciones. No vamos a entrar mucho en detalle qué pasa cuando disminuye la presión, porque al disminuir la presión en realidad se genera una disminución en la temperatura de depósito del elemento. Entonces, esto es un análisis un poco más químico, pero no vamos a entrar en detalle. La idea es que al disminuir la presión se depositan muchos carbonatos de calcio. ¿Yo tengo disminución de presión en una bomba de bombeo mecánico? Sí, tengo muchísima disminución de presión. Prácticamente esta disminución se produce en el ingreso del fluido desde el pozo hacia la bomba. ¿Ven? Entonces, en estas zonas se suelen depositar estas incrustaciones, que es justamente la zona donde tendría que colocar mi filtro Parisi para evitar las arenas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué hago para poder evitar cualquier tipo de disminución? A ver, para evitar cualquier tipo eh, de incrustaciones, como la que estamos viendo ahora. Primero que nada, podría evitar la disminución de presión para evitar el depósito. Pero esto es prácticamente imposible, porque ese tema de la disminución de presión no la controlo yo. Es propio del sistema, sí o sí va a pasar.
Entonces, como no puedo evitar la disminución de presión, lo único que me queda hacer es inyectar químicos desde la superficie, inhibidores de incrustaciones. Es decir, es un compuesto químico que cuando yo lo inyecto, evita que la incrustación se deposite, ¿sí? Y directamente sale junto con el agua de producción. ¿Bien? Entonces de esa manera evito cualquier tipo de incrustación. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Bien, buenísimo. Bien, entonces seguimos. Otro de los grandes problemas, yo diría que es el problema, o sea, es el problema más grande que presentan los equipos de bombeo mecánico, es la presencia de gas. ¿Sí? ¿A qué voy cuando digo presencia de gas? Bueno, cuando un pozo tiene alto contenido de gas, para un sistema de bombeo mecánico es un problema. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, ahora les comento. Este problema se presenta principalmente en la carrera ascendente. Si en la carrera ascendente la bomba se llena, bien, pero por lo general, como tengo un alto caudal de gas y tengo un bajo caudal de líquido, la bomba no alcanza a llenarse en su totalidad de la carrera, entonces queda un espacio vacío, que se conoce como espacio nocivo. Este espacio no queda vacío en realidad. Como tengo una gran cantidad de gas, este espacio vacío se llena con gas. ¿Bien? ¿Eso es bueno? No, no es bueno para nada, porque cuando yo comience mi carrera descendente, ¿sí? Carrera hacia abajo, esta válvula no se va a abrir. ¿Por qué? Porque el gas, ¿cuál es el principio de funcionamiento de esta válvula? Se abre cuando el líquido le ejerce presión y la levanta. Pero el gas no le ejerce presión. ¿Por qué? Porque el gas se puede comprimir todo lo que yo quiera. ¿Sí? Es decir, el gas yo lo voy a empezar a comprimir, y el gas va a empezar a aumentar su presión, pero no va a ser suficiente para poder abrir la válvula. Recién cuando el pistón toque mi nivel de líquido, ahí se va a abrir la válvula. ¿Bien? Y ahí va a ingresar el fluido. Entonces, ¿qué problemas me produce esta acumulación de gas en esa zona? Primero que nada me disminuye la producción porque ese volumen que debería tener líquido no lo tiene y tiene gas. Entonces no me deja producir lo suficiente, es decir, me disminuye la producción. ¿Qué otro problema tiene? Este golpe brusco que se da cuando entra en contacto con el líquido y se abre la válvula de repente, se conoce como golpe de fluido. ¿Bien? Este golpe de fluido es bastante malo. ¿Bien? Eh, ¿Por qué? Porque produce eh, muchos esfuerzos adicionales en la bomba y se termina rompiendo la bomba. Entonces, para evitar esto, tengo que eliminar esa capa de gas. ¿Cómo hago para eliminarlo? Hay muchas opciones, ¿sí? La primera es disminuir la carrera de la bomba, ¿sí? Es decir, cambiar la bomba por una más chica y disminuirle la carrera, ¿sí? En vez de subir hasta allá arriba, subiría hasta justo donde tengo el gas. Eso en realidad sigue siendo un problema porque la producción se me ha disminuido. Pero bueno, al menos no sufre la bomba con los golpes de fluido. ¿Cuál es la otra? Disminuir la velocidad de bombeo. Cuando yo disminuyo la velocidad de bombeo, le doy mayor tiempo al pozo para que me llene la bomba, ¿sí? Y de esa manera desaparece este espacio de gas que yo tengo, ¿sí? La otra es profundizar la bomba, porque al profundizar la bomba, es decir, llevarla más abajo, yo aumento este nivel, ¿sí? En realidad el nivel no aumenta, el nivel está en el mismo lugar, pero la bomba al estar más abajo, si ahora el nivel, en vez de tenerlo en esta zona, lo tendría, por ejemplo, en esta zona. Entonces, cambiarían un poco las presiones y demás, ¿sí? Y ya por último, es utilizar bombas con algunos dispositivos especiales que me permitan realizar una separación del gas. El gran problema con esto es que, bueno, son bombas un poquito más costosas, pero son bombas que
se pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Bien. Y ya por último, otro de los problemas que se presenta dentro de lo que sería el sistema de bombeo mecánico, la bomba de profundidad, es el petróleo viscoso. Es decir, fíjense en la imagen, eso que ustedes ven allí es un petróleo relativamente viscoso. Bien. Eh, ¿Cuál es el problema del petróleo viscoso? El petróleo viscoso, a la hora de producirlo, me genera una gran sobrecarga. ¿Qué quiere decir esto? Yo a la hora de producirlo me va a costar más. A ver, vamos a un ejemplo claro. ¿Qué es más fácil revolver con una cuchara? ¿El agua o el dulce de leche? Y se van a dar cuenta. Obviamente que el agua. El agua presenta menos viscosidad. Entonces a la hora de revolverlo con una cuchara, me opone menor resistencia. En cambio el dulce de leche opone muchísima resistencia. En realidad la viscosidad es eso. Es la resistencia que presenta un fluido, ¿sí?, a ser desplazado o a ser movido. Mientras mayor viscosidad, más va a costar moverlo. Por ende, mientras mayor viscosidad, más sobrecargas voy a tener en el sistema, ¿sí? Es decir, más energía le voy a tener que dar al sistema para que me produzca. Hay muchas soluciones para poder evitar, digamos, o para poder mejorar la producción de un petróleo viscoso con bombeo mecánico. Por ejemplo, pistones de menor longitud, aumentar la carrera y disminuir los golpes por minuto, es decir, disminuir la velocidad de bombeo. Hay muchas opciones. Aún así, la mejor opción de todas es utilizar el sistema de bombeo PCP, es decir, el sistema de bombeo por cavidades progresivas. ¿Por qué? Muy simple, porque este sistema se inventó y se diseñó para producir petróleos viscosos. Por ende, si yo tengo una bomba especialmente diseñada para producir petróleos viscosos, ¿por qué voy a utilizar un sistema de bombeo mecánico para producirlos? ¿Puede que sea el único sistema que tenga disponible? Bueno, sí, puede ser, no me quede otra. Y ahí sí tengo que optar por alguna de estas opciones, pero lo mejor sería instalar un sistema PSP, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En la unidad número 11, si no me equivoco. ¿Bien? Perfecto. Hasta ahí venimos bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultarme? Puede ser de la clase, algo exterior de la clase, no hay problema. ¿Algo que quieran saber? ¿O alguna duda? ¿Gente? ¿Me están escuchando, verdad? Sí. Sí. Nada de duda, entonces. Sí. Ahora vamos a entrar ya en la última parte de lo que sería la clase de hoy y vamos a ver dinamometría, ¿sí? La dinamometría es un ensayo que se realiza únicamente en los sistemas de bombeo mecánico, ¿sí? Esto es importante que lo sepan. La dinamometría solamente se lleva a cabo en los sistemas de bombeo mecánico, ¿sí? No se lleva a cabo en los sistemas PSP, en los electrosumergibles, en la urgencia natural, en nada, ¿sí? Solamente se lleva a cabo en los sistemas de bombeo mecánico. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en colocar una herramienta en la boca de pozo que me permite medir los esfuerzos, es decir, las cargas que soporta el sistema en función de la carrera. Hola, buen día, profe. Disculpe, ¿Sí? ¿Cómo prendí no? justo la cámara y estaba justo ahí trabajando y escuchando la clase a la vez. Disculpe, profe. No, no hay problema, no hay problema. Eh, bien, entonces, repito, el tema de la dinamometría eh, permite realizar un análisis de las distintas cargas en función de la carrera del sistema. Ahora vamos a ver bien qué es. Y como resultado me da una carta dinamométrica. La carta dinamométrica es un gráfico que me permite examinar
las cargas en el eje Y y la carrera en el eje X. ¿Sí? En X lo que serían las carreras y en Y lo que serían las cargas. ¿Sí? Perfecto. Antes que nada, antes de empezar, recordarles lo que es la carrera de la bomba. ¿Sí? La carrera es la distancia que recorre el pistón y el equipo de superficie entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. ¿Sí? Entonces, tenemos el punto muerto superior, ¿bien? Y el punto muerto inferior. Una carrera es desde el punto muerto inferior hasta el superior y viceversa, desde el superior hasta el inferior. Eso es una carrera. Una es descendente, sería esta, y la otra es ascendente. ¿Sí? Recordemos que el punto muerto superior es el punto en el cual la velocidad se hace cero y automáticamente cambia la dirección del movimiento. Y el punto muerto inferior es lo mismo. ¿Sí? La velocidad se hace cero y cambia la dirección del movimiento. ¿Sí? Si lo llevamos a la bomba de profundidad, el punto muerto inferior se da cuando el pistón toca en la parte inferior, que en realidad no toca, eso es importante. Yo digo toca, pero no toca. O sea, llega hasta la parte inferior, casi tocando la bomba, la válvula del barril, ¿sí? Y después sube. El punto muerto superior se da cuando el pistón casi toca en la parte superior del barril. Repito, casi toca, no toca nada. Bien. ¿Cómo es la maniobra de medición? Primero que nada, la superficie está puesta de la siguiente manera, ¿sí? Solo tenemos el vástago pulido, vamos a cambiar de color. Este que es el vástago pulido, ¿sí? Por debajo del vástago tengo toda la sarta de varillas y al final la bomba, o sea, el pistón. Después tenemos la cruceta, que es lo que me sostiene todo este, digamos, todo este conjunto de vástago pulido y demás. Bueno, después tenemos unas planchuelas, el espaciador, un soporte, una grampa y los estrobos que me conectan con la cabeza de mula del equipo IB. Bien, perfecto. La dinamometría se realiza con un dinamómetro que se coloca justo entre estos dos elementos, es decir, se coloca entre la cruceta y la planchuela base, o bien entre la planchuela base y el espaciador, pero se coloca en esa zona. Bien, es una herramienta que posee una serie de pistones hidráulicos, que son los que me van a poder determinar, a través de las presiones que pueden llegar a soportar, qué carga es la que está soportando el sistema. Cuando yo hablo de carga, hablo de peso, ¿sí? Hablo de kilos que soporta. En realidad son, vamos a ver que se miden en libras, pero es lo mismo, ¿sí? Es el libraje que soporta, los kilos que soporta, el peso que soporta. Eso es la carga, ¿bien? Perfecto. Entonces, se coloca este sistema, como estamos viendo acá, ¿sí? Es este elemento, ¿sí? Que tiene acá unos pistones y acá otros pistones, ¿sí? Una vez que se coloca, fíjense que tiene esta palanca se acciona hacia abajo y al accionarla hacia abajo se levanta una especie como de gato hidráulico, para que se den una idea, y pasó, digamos, se activan los pistones para que empiecen a soportar todo el peso. Una vez hecho esto, no se alcanza a ver mucho, pero este elemento tiene acá un cordel con un anillo, un cordel, imagínense una cuerda de acero con el anillo, y este anillo se coloca en la boca de pozo. Entonces, cuando el sistema suba, todo ese alambre, o sea, perdón, todo ese cable que les acabo de decir, ese hilo metálico, se va a desenrollar, y cuando el sistema baje, se va a enrollar. Se va a desenrollar y se va a enrollar. Y con eso mido la carrera del sistema. Bien, es un sistema a través de un potenciómetro. El potenciómetro es, bueno, supongo que lo conocen, es las perillas que posee una radio o cualquier elemento, eso es un potenciómetro. Es un potenciómetro que es una resistencia básicamente que aumenta y disminuye en función de las carreras y de esa manera puedo determinar la carrera de la bomba. ¿Bien? Y los pistones me ayudan a determinar básicamente el peso que me estaría soportando el sistema de superficie. Bien, ¿eso se entendió?
Sí, profe. Buenísimo. Entonces, dentro de las cartas dinamométricas, esto que acá yo no lo he puesto, perdón, lo voy a escribir ahora, antes de olvidarme. Como dije, la carta dinamométrica es, disculpen la letra, pero que escribí con el mouse es re difícil. Ahí está. La carta dinamométrica es el gráfico que yo obtengo como resultado si voy anotando cada una de las cargas medidas en cada punto exacto de la carrera de la bomba, ¿sí? Entonces tengo las cargas acá en el eje Y, ¿sí? Tengo las cargas, bueno, no voy a poder escribir, pero tengo las cargas acá, que las voy a poner con K, tengo las carreras en este punto, las voy a poner con C, ¿sí? La carta dinamométrica que me entrega el aparato es de superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que me está examinando la carga que soporta el sistema de superficie en cada uno de los puntos de la carrera del sistema de superficie. ¿Bien? Es decir, la carrera del sistema de superficie va a ser básicamente la distancia entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior que se mueve la IB, que tiene la particularidad de que coincide con la carrera de la bomba en profundidad. Pero lo importante es que me ayuda a determinar las cargas que soporta el sistema en cada uno de los puntos de la carrera. Cuando digo sistema me refiero al sistema de superficie, al A y B. ¿Bien? Tenemos distintas cartas, fíjense, la carta ideal es una carta perfecta, ¿sí? En donde justo cuando comienza la carrera, acá tendría el punto muerto inferior, y acá tendría el punto muerto superior, le vamos a poner una S, ¿sí? Esto quiere decir que en el momento en el que el equipo llega hacia el fondo, hacia el punto muerto superior, y comienza su carrera ascendente, automáticamente la válvula se abre y se llena todo el sistema. Esto no es correcto. A ver, esto es ideal. ¿Qué significa ideal? Bueno, ideal significa que no tiene en cuenta muchos de los factores reales, como por ejemplo el tiempo que tarda en abrirse la válvula, de lo que sería el equipo de fondo, ¿no? Las pérdidas de fluido que puede llegar a tener, ¿sí? El aumento de la velocidad del sistema en distintos puntos, porque la carrera no tiene una velocidad constante, tiene distintos tipos de velocidades. Entonces, esto me permite, en cierta manera, tener una carta dinamométrica real. La que les estoy mostrando yo es la ideal, es decir, la que no tiene en cuenta nada de lo que yo les acabo de comentar. Simplemente es un sistema perfecto, cosa que no existe. Pero es bueno para, digamos, aprender a analizar esta carta, ¿sí? En el punto número A, ¿sí? He llegado al punto muerto inferior y comienza la carrera ascendente con una apertura instantánea de la válvula. Entonces, ahora fíjense que la carga pasó de ser esta a ser esta. En este punto, como estoy en la carrera descendente, ¿sí? Esta carga significa el peso de las varillas. ¿Por qué? Porque el pistón, el equipo de superficie, me está soportando las varillas junto con el pistón, y como su válvula está abierta, no soporta más pesos. En cambio, cuando su válvula se cierra y empieza la carrera ascendente, ahora me soporta esta carga. ¿Qué significa? Las varillas más todo el peso del fluido que yo tengo que levantar. ¿Bien? Es por eso que la carga aumenta. Cuando llega al punto C, que llega al punto muerto superior, automáticamente comienza su carrera descendente nuevamente, entonces automáticamente las válvulas interaccionan y he perdido toda esa carga de manera instantánea. Repito, esto no siempre es, o sea, esto no es así en la vida real, ¿sí? Imagínense, esta carta que yo les estoy mostrando acá sigue siendo una carta ideal, pero ahora sí he tenido en cuenta el tiempo que tardan en abrirse y cerrarse las válvulas, y ya fíjense cómo no tengo un aumento instantáneo en la carga. Ahora tengo un aumento progresivo.
¿sí? Un aumento que obviamente lleva su tiempo. Entonces fíjense que no tengo la apertura total de la válvula en esta carga, en este punto de la carrera, sino que recién lo tengo acá. ¿Bien? Dato curioso. ¿Sí? Y eso no es nada. Estas cartas siguen siendo ideales. Esta es la carta real. Bien, imagínense, es un poco más compleja. Y esta carta tiene en cuenta, por ejemplo, fíjense esta bajada, que es una bajada media brusca para que después el sistema suba. Esto se debe prácticamente a un cambio que se tiene en la velocidad de trabajo en el equipo en la superficie. No vamos a entrar en detalles con esto, ¿sí? Solo quiero que sepan que es la carta dinamométrica real, esta que ustedes están viendo acá. ¿Bien? Si bien yo acá les he puesto que es cada punto, no vamos a entrar mucho en detalles realmente. Esta carta, como ustedes sepan que ya ahora sí tengo en cuenta el tiempo de apertura de las válvulas, tengo en cuenta los rozamientos del sistema, tengo en cuenta un montón de otros elementos, como por ejemplo los cambios en la velocidad del equipo de superficie, me da como resultado esta carta dinamométrica. Y es la carta dinamométrica que siempre voy a obtener. Recordemos que esto es un ensayo, por lo tanto esta carta yo no la diseño con una computadora. Yo mido, ¿sí? Y los valores que obtengo como resultado me dan sí o sí este gráfico, o gráficos parecidos. ¿Bien? Eso no depende de mí, ese gráfico me sale directamente del equipo medidor, del dinamómetro. ¿Bien? Se conecta a una computadora y la computadora me entrega como resultado este gráfico, y ya está. Yo lo único que puedo hacer con este gráfico es analizarlo y ver qué es lo que le pasa al pozo y nada más. Yo no puedo decir, este gráfico no me gusta, lo voy a cambiar. No, no, porque eso no depende de mí, eso depende del pozo en realidad. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Algo que quieran consultarme, algo que no hayan entendido, no importa, miren que lo explicamos de vuelta. No pasa nada, pero ustedes avísenme. Quiero que entiendan bien los temas. Profe, ¿qué capacidad tiene de extracción cada bombeo ascendente? Miren, con capacidad se refiere a cuánto volumen de fluido o cuánto peso. ¿Cuánto volumen de fluido? Bien, en Por cuanto la a cantidad de barriles que se extrae por día, claro, profesor. claro, usted está hablando del caudal de producción, digamos. Sí. Bien, eso realmente depende, ¿sí? Eso depende bastante del tipo de pozo. Como les comenté, el bombeo mecánico tiene una amplia gama de caudales de producción, pero hay pozos desde 10 metros cúbicos por día, ¿sí? Para que se una idea en litros, serían 10.000 litros por día. Y hay otros de 30, 40, 50 metros cúbicos por día, 60 metros cúbicos por día. ¿Sí? Acá en Argentina no tenemos pozos que digamos, wow, qué producción. ¿Sí? Con 60 metros cúbicos por día ya es un pozo excepcional. Pero pueden trabajar en esos rangos sin ningún tipo de problema. La gran mayoría trabaja en el rango de los 30, 40 metros cúbicos por día. ¿Bien? Que aún así sigue siendo mucha producción, ¿eh? Estamos hablando de 30.000 a 40.000 litros de producción por día. ¿Bien? Por día. Es muchísimo. Pero bueno, hay pozos obviamente a nivel mundial, como por ejemplo todos los de la zona del Medio Oriente, que sería Arabia Saudita y demás, que llegan a producir algunos 500 metros cúbicos por día, ¿se entiende? Entonces, comparado con eso, no producimos nada. Pero, bueno, es lo que hay. No sé si más o menos quedó clara la... Perfecto. Bien. Gracias. De nada, de nada. ¿Alguna otra duda? Si tienen, eh, por lo que entendí hace rato, si veo que hay gente que está escuchando la clase y tal vez no puede hablar. Si no pueden hablar y tienen alguna duda, escríbanmela en el chat. Y si alguno ve que alguien ha escrito en el chat y si puedo hablar, dígame, profe, hay una duda en el chat, entonces voy a ir a mirar. ¿Sí? Bien, fijémonos. Esta es una carta dinamométrica real. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa con
esta carta dinamométrica real. Les voy a mostrar un poquito qué cosas puedo llegar a, qué datos puedo llegar a obtener con una carta dinamométrica real, ¿sí? En primer lugar, cargas máximas y cargas mínimas, ¿sí? Fijémonos, obviamente que la carga máxima que soporta el sistema es esta que la carga mínima es esta que tengo por acá abajo, ¿sí? Esa es la carga máxima que soporta el sistema y la mínima. La carga máxima siempre tiene que estar por debajo del valor máximo que me soporta mi equipo de superficie. Recordemos que esto venía indicado en el nombre directamente. Bien, miren, sí. A ver si puedo volver. Si volvemos a mi equipo de superficie con su nombre correspondiente, por ejemplo, esta es su capacidad estructural máxima. Este equipo soporta 32.000 libras. La carga máxima que acabo de encontrar o acabo de medir con mi dinamometría no puede exceder este valor, no puede exceder las 32.000 libras de capacidad, ¿sí? Como para que tengan en cuenta. ¿Qué otra cosa puedo determinar? La longitud real de mi carrera, bien. Obviamente esta carrera va a ser siempre menor que la carrera máxima que me soporta el equipo de superficie. Volvemos a lo mismo, bien. Otra cosa que también puedo determinar es el efecto de los contrapesos, bien. El efecto de los contrapesos se da, es un cálculo que me realiza automáticamente el programa de computadora, y por lo general tiene que ubicarse al 50%, es decir, si yo divido este diagrama con esta línea que les acabo de dibujar, ¿sí? Esta área que tengo por debajo tiene que ser igual a esta área que tengo por arriba. Eso significa que tengo digamos, un buen contrapesado. Si no es así, si un área es más chica que la otra, bueno, ahí tengo que ajustar los contrapesos, aumentarlos, disminuirlos, cambiarlos de posición, etcétera, hasta que me quede un buen contrapesado. ¿Qué significa esto un buen contrapesado? Recordemos, los contrapesos se ubican en la manivela. Bien, esperen que vuelva a la imagen porque si no. Acá está. Esto naranja que ustedes ven acá son los contrapesos. Estos contrapesos se pueden bajar o subir, se pueden aumentar, es decir, se puede aumentar su peso o disminuir. Y el contrapeso básicamente lo que hace es ayudar al sistema en la carrera ascendente. Cuando el sistema asciende, que es cuando levanta la sarta de varillas más todo el peso del petróleo, los contrapesos ayudan al motor, ¿sí? Es decir, el contrapeso cae, me ayuda a levantar el sistema y de esa manera ayuda al motor para que el motor no sufra mucho durante la extracción del petróleo. ¿Bien? Este contrapesado tiene que estar bien hecho, porque si no el motor termina sufriendo igual, ¿sí? Y bueno, yo por último lo que puedo hacer es determinar el peso de la sarta de varillas y el peso de la sarta de varillas más el fluido. Eso se realiza a través de un ensayo, ¿bien? Primero que nada vamos a examinar el peso de las varillas. En la carrera descendente, ¿sí? El equipo se para, es decir, el equipo se le apaga el motor y se le pone el freno al equipo al tercer cuarto, ¿sí? Sería esta zona, de la carrera descendente. Voy bajando y cuando ya he completado los 3/4 de la carrera, apago el equipo, los freno y la capacidad que mido en ese punto es el peso de las varillas. Bien, ahora al revés. Pongo el sistema en marcha de vuelta, lo dejo funcionando un ratito y luego en los 3/4 de la carrera ascendente ahora, sería acá, bien, es decir, yo voy para allá, carrera ascendente, completé los 3/4, se para el equipo, se frena el sistema, bien, y la carga que me mide en ese punto va a ser el peso de las varillas más el peso del fluido. Entonces de esta manera yo puedo saber con exactitud cuánto pesa el fluido que estoy sacando, ¿sí? En cada una de las carreras. Va a ser esto, lo que sería el peso de las varillas, más el peso del fluido, menos el peso de las varillas. Entonces me queda el peso del fluido. Estas pruebas se llaman pruebas de la válvula fija, para este caso, ¿sí? Y pruebas de la válvula móvil, ¿sí? No solamente me permiten determinar a mí el peso
de los elementos que tengo en el pozo, sino que también me ayudan a comprobar si las válvulas, tanto fijas como móviles, están funcionando bien. A ver, si yo paro el sistema en ese punto, lo freno, ¿sí? Las válvulas tienen que estar funcionando a la perfección. Si funcionan mal, ¿cómo me doy cuenta? Y porque el peso de los elementos que estoy registrando van a ir disminuyendo. Entonces yo veo que voy perdiendo el fluido. Entonces me doy cuenta si las válvulas funcionan bien o funcionan mal. ¿Sí? ¿Esto quedó claro? Sí, profe, quedó claro. Bien. Sé que esto puede llegar a ser a veces un poco medio complicado. ¿Sí? Medio complicado el tema de la parte de dinamometría. Pero es importante que lo sepan porque es justamente un ensayo que se realiza y que ustedes, como futura gente que trabaja en el campo, pueden llegar a, si es que trabajan en el campo, digamos, las empresas de producción, a toda la parte de recorredores y demás, son los encargados de hacer estos ensayos. Bien, perfecto. Entonces, venimos bien hasta ahí. Recuerden, si tienen alguna duda, me interrumpen y preguntan. Si no pueden preguntar, escriben en el chat y si alguien puede hablar, me avisa y me dice, profe, hay una duda. Bien. Entonces, la carta dinamométrica que estuvimos viendo, como dije, es la carta dinamométrica de superficie. Es decir, me permite examinar, si bien puedo llegar a inducir algunas cosas de la bomba de profundidad, como por ejemplo si sus válvulas funcionan bien, pero me ayuda a determinar básicamente el funcionamiento del equipo de superficie. Yo puedo llegar a determinar el funcionamiento del equipo de fondo mediante una carta dinamométrica. Sí, sí se puede. ¿Cómo? Convirtiendo la carta dinamométrica de superficie en una carta dinamométrica de fondo. No vamos a explicar cómo se realiza, porque esto lo realiza obviamente un programa de computadora, así que no hace falta saberlo. Pero tengan en cuenta que lo que hace el programa de computadora es eliminar todas las interferencias de los equipos de superficie, es decir, me elimina los pesos de la varilla, me elimina todos los rozamientos de las varillas, con el tubing, me elimina las cargas del tubing, me elimina bueno, todo lo referente al sistema de superficie y me entrega como resultado una carta dinamométrica de fondo. ¿Sí? Esta carta dinamométrica de fondo, vamos a ver si... Ahora vamos a ver un video, vamos a ver si se puede ver el video, les voy a ir preguntando si se ve o no. Vamos a ir analizando cada uno de estos, digamos, cada una de las cartas desde el fondo en particular. Bien. Pero tengan en cuenta que lo que hace es esto, el sistema. Yo no puedo medir directamente con un dinamómetro lo que está pasando en el fondo, pero sí mediante un análisis de la carta de superficie y una conversión de datos informáticos, puedo convertir la carta de superficie en fondo y esa manera de determinar qué es lo que está pasando en el fondo. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver, ya como para cerrar la clase, porque esto ya creo que es lo último, vamos a ver una serie de cartas dinamométricas de fondo. ¿Sí? Y cada una de estas cartas dinamométricas de fondo presenta un problema, porque eso es lo bueno de la carta dinamométrica de fondo, es que según el problema que presente la bomba, va a ser la forma que tenga la carta. Entonces, yo mirando automáticamente la carta y observando la forma, puedo decir, che, esta bomba le pasa esto. ¿Se entiende? Es buenísimo el sistema. Vamos a ver si se ve el video primero que nada. ¿Estás viendo? Sí, profe, yo lo veo. Bien, bueno, fijémonos. A ver, primero si le puedo poner pausa, no. Ah, se me cambió. Que no quiero tener más el puntero. Y no me deja. Ahí está. Quería. Bueno, ahora les voy a ir explicando más o menos cada uno de los videos. ¿Sí? Le bajé un poquito el volumen porque estaba recontra fuerte. Bien. Esto es una carta dinamométrica de fondo. Todas las que les voy a mostrar son ideales, es decir, son perfectas.
¿sí? Presentan problemas, pero eso no significa que, digamos, no sean, digamos, perfectas, no sean ideales. Que sean ideales quiere decir que no estoy considerando muchas cosas. ¿Bien? Entonces, fijémonos, esta es una sarta de tubing anclada, fíjense que tiene el anclaje en esta zona, ¿bien? ¿Qué está produciendo? Fíjense que no se produce ningún tipo de problema, la carta es igual a la carta de su las carreras, comporta de manera correcta. Ahora el que viene, fíjense, me parece que viene ahora, presenta el caso en que el tubing no está anclado. Ah, no, está bien. No, viene el caso en el que yo tengo una deficiencia de llenado. Es decir, yo estoy produciendo a una velocidad de producción bastante alta, supongamos, eso me produce un buen caudal de producción, pero fíjense que a veces el pozo no soporta estos caudales de producción y tiene un problema de llenado. Fijémonos acá, ¿sí? Fíjense que esta parte, ¿sí? Que estoy tratando de resaltar con la manito, con la flechita, el nivel no está hasta acá arriba, el nivel está hasta allá abajo, entonces la bomba no se puede seguir llenando. Y fíjense lo que pasa. Presenta un espacio vacío. Cuando la bomba baje ahora, fíjense que no abre, porque tiene un espacio vacío, y golpea en ese punto. Eso es lo que se conoce como golpe de fluido. ¿Bien? Fíjense, se ve nada, cuando la bomba baja, abre la bomba, el pistón golpea bruscamente en el fluido y eso me daña la bomba. ¿Qué soluciones puedo presentar para una deficiencia o para un problema como este, el golpe de fluido? Muy simple. Lo que tengo que hacer es disminuir mi caudal de producción, es decir, los golpes por minuto que habíamos hablado, que da el sistema en la superficie, lo tengo que disminuir. Es decir, disminuyo las carreras por minuto, para hacer una idea. Al disminuir el caudal de producción, yo lo que hago es básicamente darle tiempo de recuperación al pozo, es decir, dejo que el pozo se llene lo suficiente para evitar esos vacíos, ¿sí? Y de esa manera sí voy a producir menos, pero no voy a dañar los sistemas que tengo en el fondo. Además, es una locura querer producir un pozo, supongamos, y quiero sacarle 30 metros cúbicos por día cuando el pozo me puede entregar 15 metros cúbicos por día, ¿se entiende? Entonces, para evitar esos problemas, tengo que hacer eso es lo que pasaría Antes de que sigamos, ¿eso quedó claro? No sé si se les ve bien el video, si no. Sí, se entendió, profe. Bien. Este es el problema que les decía del tubing que no está anclado. Fíjense qué es lo que pasa. Al no estar anclado el tubing, fíjense cómo se mueve toda la bomba. Eso es un problema grave. ¿Por qué? Porque el tubing debería estar anclado para evitar este tipo de esfuerzo. El anclado evita estos movimientos. Un tubing anclado también evita que se le transmita toda esta serie de movimientos alternantes que me lo pueden romper. Recordemos, todos los elementos expuestos a estos movimientos alternantes terminan sufriendo fatiga y se terminan rompiendo. Entonces, el tubing no es ideal que funcione de esta manera. Para evitar esto, tengo que anclar.
se me salió. La ancla es esta herramienta que directamente, si lo volvemos al principio, fíjense, cada una de las carreras se entera, no se mueve, cosa que acá sí pasa, sí se mueve. Bien. El diagrama que viene ahora no es de un tubing que no está anclado, sino que es un tubing que tiene un problema en el anclaje, es decir, el anclaje no ha quedado lo suficientemente fijo, entonces termina moviéndose y raspando contra las paredes. Se presenta derecha en una parte, sería esa, porque está bien que sea derecha, porque el casing está fijo, entre comillas, pero más adelante, cuando el casing, perdón, el tubing, no el casing, vamos de vuelta. Esta parte es recta, bien, porque el anclaje del tubing es correcto, es decir, se está fijando al casing, pero fíjense que en el resto de la carrera ya el anclaje no es lo suficientemente resistente, entonces se termina desplazando el tubing. Entonces tenemos que una parte de la carrera, básicamente, el tubing se mantiene fijo, y en la otra parte de la carrera el tubing no se mantiene fijo porque el anclaje es malo. Esto es lo que se ¿Se entendió? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. El tema del anclaje, ¿cómo lo soluciona el problema? Muy simple. Lo que tengo que hacer es retirar la sarta de tubing y cambiar el ancla. O sea, no hay otra. Y si no tiene ancla, ponerle un ancla, como corresponde. Y nada más. Con eso ya se solucionarían los problemas. Fíjense, el caso en donde yo tengo presencia de gas. ¿Sí? Es similar a la del golpe de fluido, pero se presenta una curva porque la carga va punto, volvemos, la válvula no se abre como corresponde, se me volvió a salir. Es similar a la particularidad que tiene una curva suave en esta zona debido a la presencia del gas. Obviamente que el gas es malo. Yo no lo... Una bomba de menor tamaño, ¿bien? O en su defecto, o sea, menor carrera, o en su defecto puedo directamente colocar un filtro de gas. Fíjense en este caso que viene ahora, y es que tengo un bloqueo por gas. ¿Qué significa esto? Que el gas ha ocupado toda la carrera de la bomba y no me la deja producir. ¿Sí? De alguna otra manera. Este problema es básicamente cuando tengo algún inconveniente en alguna de las válvulas, se puede llegar a presentar de esta forma. Bien, ahí me acordé cuál era también. Esto también se presenta mucho nosotros tenemos lo que se llama el golpe de bomba. ¿Qué significa el golpe de bomba? Fíjense que
en la carrera descendente, el pistón golpea en la parte de abajo. Oh, otra vez se salió. El pistón golpea en la parte de abajo del acero. Acá sí, un tipo de problema, en la parte final golpea. Ahí golpeó, ¿bien? Por eso se ve esa vibración. Este golpe puede darse acá o puede darse acá, según donde golpee el pistón, ¿bien? Esto obviamente no es bueno, ¿sí? No es bueno, y lo que tengo que hacer es reposicionar el pistón dentro de la bomba. Esto como se hace con una serie de espaciadores, esto lo habíamos mencionado. A ver, voy a volver, ya ponemos de vuelta el video. Pero fíjense, acá está el estrobo, la cruceta colgadora, el vástago pulido, y esto, fíjense, no sé si los alcanzan a ver, son pequeños caños de distintas longitudes, esos son los espaciadores. Yo agregando o quitando espaciadores, cambio básicamente la posición del pistón en el fondo. Entonces de esta manera evito los golpes de bomba, que se llaman. Bien, una manera muy simple y rudimentaria, pero que funciona muy bien. O sea, profe, que no es necesario sacar todo. Exactamente. Simplemente agregar o restar caños. Exactamente, yo cuando tengo algún problema con golpe de bomba, lo que puedo hacer es agregar o quitar espaciadores desde la superficie sin necesidad de sacar nada. ¿Bien? Esto hay que tener cuidado porque esto no siempre es posible. Hay veces que la carrera de la bomba no es lo suficientemente grande como para agregar o quitar espaciadores. Entonces, ahí sí tengo que sacar la bomba. Pero por lo general, obviamente que se tiene en cuenta esto a la hora de instalar el sistema y se elige una bomba un poquito más grande de lo que yo necesito, por las dudas de que tenga que agregarle espaciadores o quitarle espaciadores para evitar cualquier tipo de golpe de fluido, de golpe de bomba, perdón. No confundan golpe de bomba con golpe de fluido. Ojo, fíjense la diferencia enorme que tenemos en esa es la carta de golpe de fluido, ¿sí? Mientras que esa es la carta de golpe de bomba. No tiene nada que ver una con la otra, ¿sí? Y las soluciones son distintas. Para el golpe de fluido yo lo que tengo que hacer es básicamente disminuir la producción, disminuir el cabal de producción. En el golpe de bomba, como es un problema mecánico, tengo que redimensionar un poco la carrera con los espaciadores, ¿sí? ¿Quedó más o menos claro eso? Sí, perfecto. Buenísimo. Me he cansado esta cosa. La próxima vez pongo el video solo. Bien. Esto se da, ¿sí? Esto se da básicamente cuando yo tengo algún tipo de problema o abolladura en el barril de la bomba. Fíjense, ¿por qué tengo un aumento de carga, ¿sí? Y una disminución de carga en el otro sentido? En la carrera ascendente tengo un aumento en la carga justo cuando paso por la abolladura. Esto es porque básicamente la abolladura traba un poco el pistón, entonces en la superficie se traduce como una mayor carga, porque yo necesito tirar más para que el pistón se pueda mover. Y ahora en la carga descendente, la carga disminuye porque se produce el efecto contrario, es como si yo lo levantara con una mano por debajo, como si yo acá le pusiera un tope. Entonces yo por más que el equipo siga bajando, ahora no soporta la misma carga, soporta menos, ¿sí? Porque se va atorando. Uf. Bien, esto se produce cuando tengo abolladuras, ¿sí? Y la carta que sigue se produce cuando, si no me equivoco, tengo alguna abolladura en el barril, pero en el otro sentido, digamos, ¿sí? Un orificio más grande, fíjense. Esto pasa por lo general cuando el barril está comido. ¿Por qué pierdo carga? Porque cuando el pistón pasa por este diámetro más grande, aumenta la luz entre el pistón y el barril y termino perdiendo producción. Es por eso, básicamente, ¿sí? Fíjense, bueno, en la carrera descendente no hay problema,
porque lo que hace es presionar, pero en la carrera ascendente, en ese punto, termino perdiendo fluido. ¿Sí? ¿Cómo hago para solucionar estos problemas? Muy simple, lo que tengo que hacer es cambiar el barril de la bomba, porque el barril está dañado. ¿Sí? Y si no lo quiero cambiar, repararlo en su defecto. En el caso anterior, la bolladura se puede llegar a reparar. En este caso, si ya me falta un pedazo de barril, es medio complicado repararlo y conviene comprar otro barril y listo. Más simple. ¿Bien? Y ahora los diagramas que siguen son problemas en las válvulas. Esto es un problema en la válvula fija, fijémonos. ¿Sí? ¿Por qué tengo esa variación constante en la carga? Fíjense, estoy perdiendo fluido por la válvula fija, no está funcionando bien. ¿Bien? Esa carrera ascendente está perfecta, pero la carrera descendente no. ¿Sí? Estoy perdiendo mucho fluido. Y esto pasa al revés. Acá pierdo producción, pierdo fluido por la válvula viajera o válvula móvil, ¿sí? La de pistón. ¿Sí? Son problemas en la válvula. ¿Cómo soluciono estos dos problemas de válvulas? Fácil, tengo que sacar las válvulas y repararlas o en su defecto cambiarlas. Por lo general se cambia la bola del asiento y ya está. Eso soluciona el problema. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Si alguna duda, algo que quieran preguntarme de lo que hemos visto, ¿sí? Que quieren que repita algo, no sé, lo que ustedes quieran. No, algunas filminas seguramente las repasaré para Bien, bien. tener más información, pero no ha sido bastante claro. Bien, bien. Recuerden eso, que este video lo voy a subir ahora apenas termine la clase, así que no sé si ahora apenas termine, pero en el trayecto de hoy o mañana va a estar subido. Así que si quieren repasar un poco esto de los problemas, que los pueden ver sin ningún tipo de problema. Valga la redundancia. Así que bueno, eso sería todo lo respectivo a, eh, digamos, todo lo relacionado con bombeo mecánico y la parte de dinamometría, que es el ensayo, digamos, estrella dentro de lo que sería el bombeo mecánico, que es muy útil, se realiza bastante seguido, cada 3 semanas, un mes se le realiza cada pozo, para poder verificar la condición de cada uno, ¿sí? Y si veo que algún pozo tiene algún problema, lo primero que se hace es una dinamometría para poder examinar bien qué es lo que está pasando. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntarme. Si no, eso sería todo por esta semana. Tienen que hacer un par de cuestionarios, ¿sí? El resto de cuestionarios que quedan de la unidad número 9, no recuerdo el número, pero están en la unidad número 9. ¿Sí? Son los que no hayan hecho. Los hacen, creo que son dos, no recuerdo bien. Uno de dinamometría y el otro de bombas. Si no, bueno, si es uno, mejor. Así que bueno, no sé si quieren preguntar algo.